Resulta que ChatGPT ha sabido responder un examen de ingreso a una facultad de leyes en una universidad de Estados Unidos. ¿Cómo les queda el ojo? Eh, ¿Tenemos algo o sabes algo al respecto, Connie? Bueno, resulta que efectivamente ChatGPT, el profesor Jonathan Choi de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota presentó a ChatGPT el examen de ingreso a Derecho. Este examen consta de, eh, espérate, te digo cuántas preguntas exactamente y cómo lo pasó. Bueno, el examen, consta de 95 preguntas de respuestas múltiples, 12 preguntas de sintaxis y se corresponden a cuatro disciplinas del derecho. Y adivinen cómo le fue a GPT. Sacó de más, que logró pasar, efectivamente. Eso preocupa a algunos profesores, sobre todo porque dicen que los estudiantes pueden pedir, o los aspirantes pueden pedirle a ChatGPT que hagan sus presentaciones, sobre todo eh, en Estados Unidos, que se presenta mucho pequeñas tesis o presentaciones escritas. Eh, y esto preocupa a varios profesores como tal, sobre todo por el rendimiento, pero si nos ponemos a ver, y lo que yo pienso es, realmente el rendimiento no fue mucho. De más es, y lo que también dice el profesor como tal, es que es una nota que a duras penas lo logró pasar, e incluso quedó como prácticamente de penúltimo entre los que pasaron. Eh, esto, ha y esto ha provocado que en la inteligencia, el trabajo que hace ChatGPT con los estudiantes, ha provocado, por ejemplo, que en Nueva York eh, y en otros sitios de Estados Unidos se haya prohibido el uso dentro de las universidades y dentro de los colegios, ¿no? Sin embargo, este profesor dice que, eh, y era lo que hablábamos la otra vez, puedes entregar un arma, pero cómo la utilice la persona depende de que la utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice el profesor es que ChatGPT puede ser muy buena herramienta para tanto para estudiantes como para profesores en derecho y en la formulación de los casos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ustedes qué piensan? ¿Puede o no ayudar ChatGPT a los estudiantes? Sí, este es un tema que es bastante delicado, de hecho también como el tema de las imágenes, de la generación de imágenes, ya, a partir de texto. Este tema de ChatGPT también entró a ser disruptivo en un campo muy específico que es el campo de la educación. Ya, así como eh, modelos como Midjourney, Stable Diffusion, em, DALI entraron a ser disruptivos en el campo del diseño del arte, ¿ya? Y están, de hecho, vimos en semanas pasadas demandas ya que hay contra las empresas, contra Stability AI, contra OpenAI y contra Midjourney. Esta parte de ChatGPT entró a ser disruptiva en el campo de la educación. ¿Por qué? Y también entró a ser disruptiva en el campo del conocimiento de rápida obtención, es decir, a las búsquedas que nosotros hacemos en Google. ¿Ya? De hecho, Google ha declarado, básicamente, bueno, Google no ha declarado, se han filtrado ya declaraciones de empleados en los cuales han dicho que Google está en alerta máxima por
ChatGPT. ¿Por qué? Porque mientras que antes, por medio de Google, tú podías buscar algo, lo encontrabas, lo leías, veías el contexto de todo, hacías un resumen, ¿ya? Para obtener. Y Google era la, o es, es una de las mayores herramientas para buscar información, ¿ya? Y pues es súper necesario en la parte de investigación. La, la inteligencia artificial de ChatGPT o GPT-3 o GPT 3.5 te permite no solamente buscar, sino que te permite encontrar con precisión lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque si tú, como si tú eras un asistente y este asistente lo que hace es tomar ese conocimiento de Internet, porque obviamente fue entrenado con básicamente Wikipedia y otros bancos de bases de datos, tomar ese conocimiento y resumírtelo, ¿ya? Escribir artículos con buena ortografía, buena redacción, todo. ¿Y esto qué pasa? Pues cuando a alguien le dicen que en vez de tener que buscar en YouTube, leerte un paper, ensayos, hacer investigación y luego tener que escribir tus propias y expresarlo con tus propias ideas, con tus propias palabras, ya simplemente le puedes decir a una máquina, vea, yo quiero que me haga un escrito de esto, tantas palabras, no sé qué, o incluso puede ser el escrito y luego pasárselo y decirle, complétemelo, o escribirlos párrafo por párrafo y le desmenuzando las partes y que le haga toda la redacción. Entonces estamos hablando que ya el trabajo no lo está haciendo la persona, sino que lo está haciendo una máquina, ¿ya? Y eso para el sector del aprendizaje básicamente es un pecado. ¿Por qué? Porque la información no está pasando por la persona que debe aprender, ¿ya? Y que en el proceso de aprendizaje la persona entendió qué era y lo expresó, sino que simplemente está colocando a otra cosa, en este caso a un modelo de lenguaje, a hacerlo y luego copian y pegan. Y el problema es que actualmente no contamos con herramientas lo suficientemente potentes como para identificar que algo lo escribió una inteligencia artificial sin lugar a una duda. Es decir, sin decir, vea, esto fue 100% escrito por una inteligencia artificial y ya. Entonces hay un problema porque, claro, ahora ha sucedido un fenómeno, ¿ya? Y es que desde noviembre, de octubre hacia acá, no hay estudiante malo. ¿Ya? Todos los estudiantes saben redacción, todos los estudiantes saben ortografía, todos los estudiantes ahora presentan las tareas como se deben presentar y, Divinamente presentada. claro, divinamente presentadas. Entonces ya esto es muy extraño y de hecho se han presentado casos en los que los alumnos han aceptado que lo utilizaron, pero hay otros casos en los que no es tan evidente, como por ejemplo en el caso en que un alumno sea sobresaliente, ¿ya? Pero que para ahorrarse tiempo y hacer otras cosas lo utilice. Entonces allí ya hay un tema y es que, ¿cómo sabes si esa persona utilizó esto o no? ¿Qué tanto puede influir en la educación realmente, ¿ya? Entonces, o si las personas que hacen esto comienzan a tener una baja en la cantidad de conocimiento que adquieren y en la cantidad de competencia que le da lo que está estudiando, ¿ya? Entonces, básicamente estaríamos enfrente de una herramienta que a pesar de que la persona pueda tener buen rendimiento, lo que escriba puede ser inidentificable de una inteligencia artificial o de un modelo pues de generación de texto conversacional. Entonces, es bueno preguntarse eso, es bueno preguntarse eso y yo quiero saber qué opinan ustedes. Que lo dejen en los comentarios, que hagamos una discusión de esto. Recuerden discutir con respeto, no con el ánimo de ofender a la gente, sino respondiendo con respeto a las réplicas